Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 1550207127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@enmetro.com. En el último programa estuvo Rosendo Fraga, no tuvimos llamados telefónicos en ese momento, sí después, porque fue una de las excepciones que a veces suceden de que no salimos en directo. Pero hoy sí, estamos en directo, así que esperamos vuestros llamados telefónicos. Y antes de presentar a los invitados, yo quiero hacer una pequeña consideración con un tema que realmente está afligiendo hoy al país, que es la cuestión del narcotráfico. Algo que todos sabíamos que estaba allí, pero vino la Iglesia y lo planteó con toda crudeza, con mucha virulencia y con mucha verdad. Y a partir de ese instante es como que, hablando en vulgar, se destapó la olla, y apareció la Corte diciendo, señores del gobierno, hagan algo. ¿Por qué tienen que hacer algo? Porque los juzgados federales de todas las provincias del norte, de provincias que están vinculados con, digamos, sector fronterizo, los jueces nos dicen que esto se está convirtiendo en algo imposible de contener. Pero tras cartón salieron, digamos, esos mismos jueces a repetirlo. Apareció el ministro de Justicia a decir, no, la culpa no es nuestra, la culpa es de los que no hacen lo necesario para que se puedan nombrar los jueces. En realidad, ellos deben hacerlo, el Consejo, la magistratura, porque no tiene las mayorías necesarias. Todos sabemos que el Consejo de la Magistratura ha sido armado precisamente para que funcione de esa manera por parte del Ejecutivo. Y bueno, y la ciudadanía. Hoy está sucediendo un hecho en Villa Fraga, un hecho brutal, vinculado con un comedor que parecería ser, bueno, todavía no lo sabemos, pero parecería ser que ha sido tomado por sectores vinculados con el narcotráfico. Entonces, esto ya tiene un avance tan brutal que no se soporta más. Es uno de los tantos temas que desgraciadamente este gobierno ha ido tirando para atrás, Cedronar sin titular desde hace 6, 7 meses, y el tema no se toca, como el tema de la inflación, como tantos temas, no se toca. Como no se toca, no existe. No es así, sí existe y mal. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, ahora vienen los auspicios y detrás de ello la presencia de dos periodistas muy importantes que nos van a acompañar en el día de hoy, a mí, periodista amateur, ellos, periodistas profesionales, que son Silvia Mercado, periodista y escritora, y Ramón Indar, periodista del editorial Perfil y de Radio Mitre. Los auspicios y con nosotros ambos hablando y analizando estas cosas que nos están pasando. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece?
Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Vení a conocer los nuevos productos y tendencias en San Martín Innovación. Te esperamos el 15 y 16 de noviembre a partir de las 19 horas en el Parque Irigoyen, Avenida General Paz y 25 de Mayo. Para más información, ingresá a innovación.sanmartin.gov.ar. Vení y asombrate con toda tu familia. Entrada libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, lo prometido. Silvia Mercado, Ramón Indart. Silvia, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias Ramón, por invitarme. invitarme, Gracias por invitarme. Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, Silvia, vos viste, y vos también, Ramón, un poquito la pequeña introducción que hemos hecho vinculado con este tema brutal. Dejamos ahí dando vueltas, pero lo vamos a tocar también, si podemos, el tema de la catedral de ayer y la monstruosidad de sectores que se oponen a que puedan entrar otros signos religiosos a una iglesia católica, una cosa increíble. Pero hablemos del narcotráfico. ¿Vos hacías alguna referencia mientras estábamos acá con la publicidad? Básicamente, lo que me parece... dentro de todo el desastre tranquilizador es que estemos preocupados por esto, porque la verdad que ahora vemos la dimensión del problema, lo hablábamos también fuera de aire con Ramón, la cantidad de consumo que hay, lo hablábamos contigo también, de la cantidad de producción, digamos, y la cantidad de exportación, y nosotros hemos convivido con esto durante todos estos años sin preocuparnos. Felizmente ahora, por lo menos, estamos preocupados, los funcionarios están obligados a salir a dar alguna respuesta a esto. La verdad que un montón de madres y padres de familia durante todos estos años han buscado llamar la atención de la sociedad y la verdad es que la agenda pública no prestó atención a esto. Y bueno, creo que tal vez como consecuencia de este horror que vivió el gobernador de Santa Fe, Bonfatti, se instala que esto realmente está tomando ya carices intolerables y felizmente la Iglesia realiza este documento tan importante que lo hace ahora, no porque tampoco antes no hubiera visto el asunto, digamos, la Iglesia actual felizmente tiene mucho trabajo en los sectores más humildes, tiene mucho trabajo en los barrios necesitados, sabe el nivel de demanda y de organización del narcotráfico. De hecho, hay algunos curas que tuvieron que huir de la villa de aquí 1114 justamente corridos por los narcos, sí. El caso del padre Pepe, es decir, que sabe perfectamente, pero me parece que felizmente ahora hay una sociedad dispuesta a escuchar que esto es un tema grave y que hay que resolverlo. Ramón. Yo también lo que te decía antes del corte era, bueno, yo como mi trabajo como periodista seguí uno de los casos, uno de los tantos, que fue el último de los 2 allanamientos, que hubo detenidos y había personalidades colombianas de apellido Grajales. Y bueno, cuando fuimos al lugar, en Tigre, ya estaban completamente instalados en lo que es el negocio del narcotráfico. Habían llegado a la localidad en 2009, se habían instalado en un barrio y a partir de ahí empezaron con una compra de propiedades y de campos también en el Uruguay. Y hoy, 2013, que es como que el Estado llega al problema,
ya están. O sea, ya están y ya se instalaron de una manera que repercute muchísimo también, que es lo que decía Silvia, que me gustaría también poner el eje, es en el consumo. Y no hablo solo de una cuestión de clase, ni de alta ni de baja, porque el acceso al consumo de drogas es igual para cualquier clase. Tanto clase alta como clase baja, podés acceder a la droga en cualquier lugar y en cualquier momento. Y no con mucha plata. No con mucha plata, porque o sea, estamos hablando, yo cuando hablo de narcotráfico, si bien el tema explota por el tema de la cocaína, pero es cocaína, éxtasis, pastillas, pepa, marihuana, o sea, tenés un arco impresionante de drogas que todo eso hace a lo que es el negocio del narcotráfico, y es cuestión de ir a hacer una nota a un barrio humilde o ir a hacer una nota a cualquier fiesta electrónica o a un boliche para ver que el consumo de la droga está hace muchísimos años. De ahí que la sociedad no lo haya querido ver. Tengo casos muy cercanos de gente que ha estado muy mal por el tema de la droga y ha estado internada 1 año y medio, y era porque los padres no lo vieron. Sí. O sea, la sociedad no lo quiso ver, y cuando ahora lo vemos porque explotó y saltó la olla, como vos dijiste, yo creo que ya están, y es muy difícil luchar contra algo que ya está instalado y ya se consume de una manera tan masiva como está ahora. El silencio del gobierno, Silvia, esto de que el Cedronar hace 6 meses que no funciona, hoy el que está a cargo se enojó y hizo una serie de declaraciones, pero digamos, no hay titular. ¿Qué sensación te da? Bueno, por lo menos se vieron obligados a salir a decir algo, porque en otras ocasiones no han dicho absolutamente nada de nada. Demuestra claramente que este es un tema que no fue preocupación del gobierno desde el 2003 hasta acá. No es este el único tema importante al que el gobierno no le ha prestado atención. Aquí nos hemos dedicado a hablar temas que fueron instalados por el gobierno, como una guerra absurda por el tema medios, u otras guerras igualmente absurdas, y realmente los temas importantes, se ha dicho una enorme cantidad de veces, pero creo que ahora vale la pena repetirlo, los temas realmente importantes, estructurales, no se les prestó nunca atención. Por supuesto el tema de la inseguridad, por supuesto el tema del desmanejo de la economía. El tema de la droga es gravísimo, primero por las consecuencias personales en las familias, en la vida de cada uno. Me parece que mucho más en las familias de la gente más humilde, porque tiene una gran dificultad para los tratamientos. Por suerte en la clase media o estás en una obra social sindical, pero si no los tratamientos, o sea, la gente más humilde realmente no puede hacer tratamientos, o sea que pierde absolutamente noción de realidad y no se sabe qué pasa con esos jóvenes. Muchas veces esos jóvenes también, o niños, a veces son los que son utilizados para el tráfico menor. La verdad que es una tragedia social y familiar descomunal, pero además es una tragedia económica, es una tragedia desde todo punto de vista. Me decía familias de barrios importantes, cerrados, del norte de la provincia de Buenos Aires, que muchas de estas familias, como bien dice Ramón, algunas de estas familias de narcotraficantes, que no son los del menudeo, sino los medianos, grandes, ya están instalados. Y todo eso también provoca en estas familias de clase media alta muchos problemas, porque por ejemplo se sabe obviamente en el barrio cerrado quiénes son familias, digamos, de digamos, el común de la gente sabe todo, los que parece que no saben nunca nada son las autoridades. Y convivir con esa situación también es difícil incluso para los hijos de los narcotraficantes, que a veces van a escuelas que están ahí mismo, y los otros niños no se quieren acercar porque tienen miedo de que se dispare o sea, es una situación muy compleja. Pero el problema que también yo veo es cómo lo frenás. Porque, por ejemplo, en el caso que yo te conté que habíamos seguido, nosotros vimos que los tipos habían creado una sociedad anónima, que era de otro rubro. De esa sociedad había 4 socios. De esos 4 socios, uno había creado otra sociedad de otro rubro, que tenía al mismo tiempo 3 socios. Esos 3 socios tenían otra sociedad de otro rubro, entonces se armaba una red que cuando nosotros hicimos un mapa de un solo grupo, si lo querés marcar así, había 25 personas en 7 sociedades distintas. Imagínate tener eso, tener ese flujo de dinero y tener esa velocidad para ganar dinero, porque cuando descomisaron esa camioneta, que era una sola camioneta, se hablaba de más de 15 millones de pesos. Imagínate el poder que puede tener un narco en Rosario, que tiene ese flujo de dinero y le puede pagar
a la policía, a funcionarios. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo lo frenas? Si un sector productivo, en serio, no vinculado con el narcotráfico, hace todos estos movimientos, sociedades que vos decís, en 2 minutos la AFIP lo descubre. Así es. Pero en 2 minutos lo descubre. Y a esto no lo descubre nunca. ¿Cómo es eso? Bueno, evidentemente hay más facilidad de lavar dinero que de, digamos, a la FIP es más sencillo, obviamente, controlar a los que tienen la economía en blanco, que no es el caso de estos Estos meten economía en blanco, por supuesto, todo con trapisondas. Además, y es como que nunca jamás, vos hiciste una investigación periodística, pero debería haberse hecho una investigación del Estado. El poder del Estado es mucho más rápido, más eficiente y tiene otra capacidad para actuar, ¿no? Una pequeña consideración, ¿no? Yo decía, la Corte, ¿no? Ustedes saben que la Corte le dio al gobierno una salida realmente fantástica a menos de 48 horas de una derrota electoral. A los pocos días, al día siguiente, los 2 días, Lorenzetti hizo algunas aclaraciones, como que esto no termina acá. Pero es de aquí que ahora la Corte le dice al gobierno, en un tema de narcotráfico, que debe hacer algo. ¿Qué está pasando con la Corte? Dice una cosa, compensa por el otro lado. Eso es más difícil de ver. Específicamente, además, en la información que hoy brindó la Corte, un tema que es importante estudiar y analizar es en el CIG, digamos, el Centro de Información Judicial, se muestra la cantidad de causas vinculadas al narcotráfico que han ingresado en los juzgados de la Argentina comparativo desde el 2003-2005 hasta el 2011-2012. Hay un aumento de 125% de causas sin prácticamente aparato de represión o sin política digamos, contra el narcotráfico en la Argentina. Sin embargo, hay un incremento descomunal en el gobierno kirchnerista de causas vinculadas al narcotráfico, lo cual también ¿Con demuestra... qué resultados? Bueno, resultados obviamente malos y parciales o malos directamente, porque además no hay fuerzas represivas. Por ejemplo, hoy el secretario Guayer, el secretario Berni, dijo que había 1000 gendarmes en la frontera norte para custodiar este asunto, y hoy un oyente en Radio FM Millennium, donde yo estoy con Román Lechman, nos dice, en un partido River Boca hay 800 gendarmes, y aquí hay 1000. O sea, evidentemente hay una falta de control absoluto. Y además, doy fe que desde 2010 nosotros en la redacción vivimos, o sea, llegan denuncias y pedidos de ayuda de Orán, amenazas a jueces, o sea, llegan hace 2 años que esa investigación que vos dijiste que estuviste haciendo, ¿no? ¿Viene como consecuencia de qué y qué resultados finales vos lograste? No. Surgió a raíz de, gracias al, si bien tardío, accionar del Estado. O sea, porque como uno como periodista se puede enterar de una magnitud tal. Fue cuando de golpe dijeron, hubo 2 allanamientos, estaba acá la cocaína, acá estaban los empresarios, acá la esperaban y acá iba. A raíz de eso, y una fuente que estaba en el lugar, en el mismo barrio, y vio personajes que obviamente todavía no podemos publicar porque estamos averiguando todo, nos contó, mirá, yo lo vi. Y vi a estos personajes haciendo esto, esto y esto, y ahí comenzó la investigación. Y de golpe te encontrás con una cantidad de sociedades que yo, te juro, yo pensé que estaba... no sé si vieron la serie Breaking Bad. Sí. Breaking Bad, en un momento, la familia tiene que lavar dinero del negocio del narcotráfico. Y hacen un lavadero de autos. Es lo mismo que tenían acá en Tigre, un lavadero de autos. Igual. Ahora ¿qué cosa, no? Dependemos en gran parte de la investigación periodística, ¿no? Un periodismo que es atacado por el gobierno a través de la ley de medios. Sí. Qué situación, ¿no? Sí, pero de todos modos yo creo que el periodismo, por supuesto, ha sido tremendamente atacado. Sin embargo, ha sabido trabajar con independencia, con honestidad, y a pesar de las enormes dificultades económicas, financieras que pasan todas las empresas periodísticas independientes del gobierno, han mantenido su staff de investigación, y aquí el caso de Perfil, por ejemplo, es notable y notorio. Son muchas las investigaciones que se han hecho y demuestra que el periodismo está más vivo que nunca. El problema es que cuando es este tema,
no es lo mismo que investigar quizás el poder político o el poder económico blanqueado, porque digo, este tema da un poco ingenuamente, quizás infantilmente, decir un poco de miedo, porque uno dice, acá ya no estoy hablando de a ver qué hizo tal senador o qué hizo tal empresa con determinados recursos, acá es todo fuera de la ley y qué puede llegar a pasar depende de cuánto avances como periodista. No, y gente que normalmente, por lo que uno ha visto en otros países y también cosas que pasan acá en Argentina a través de sicarios, etcétera, etcétera, no andan precisamente con chiquitas, ¿no? Porque están defendiendo intereses muy grandes. Recordemos que 3 aportantes de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 fueron asesinados por comerciar ilegalmente, bueno, no se sabe por qué fueron asesinados, pero digamos, eran comerciantes ilegal de efedrina y fueron asesinados también en el conurbano. Bueno, digamos. Graciela Russo tiene un libro en el cual me pidió alguna colaboración sobre conocimiento que yo tenía y luego fui a su presentación, que fue en la Alameda, y ahí Gustavo Vera contó un poco la historia de todo este tema vinculado con Aníbal Fernández. La verdad que yo quedé impactado por las cosas que allí se contaban vinculado con la tarea que debió haber hecho y no hizo, o que mejor dicho, hizo al revés, a Aníbal Fernández cuando ocupaba los cargos de jefe de la policía. Fue ministro de Seguridad y por lo tanto manejaba la policía y luego ministro del Interior y luego jefe de gabinete de los gobiernos kirchneristas. Mira, yo te voy a contar un caso cuando fui a Santiago del Estero por otro tema que era por el crimen del campesino Cristian Ferreira. Hablando con gente de Santiago del Estero, me contaban un caso de una camioneta que entró desde Salta. Eso fue hace 3 años más o menos. Entró de Salta. A la camioneta la detiene la policía. Le encuentran toda la cocaína. Hacen el acta y dicen, bueno, se encontraron, por ejemplo, 100 kilos, bla, 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 bla. Bueno, viene la policía de Salta a decir, a ver, ¿qué pasó con esta camioneta? No, le encontramos 100 kilos. A ver, revisemos a la camioneta. Encontraron 130 kilos. ¿Sí? La policía de Santiago había dicho que había 100. Cuando lo revisó la policía de Salta, había 130. Había 30 que no estaban registrados. O sea, desde ese punto ya arranca el tema del narcotráfico. No. Evidentemente tiene que haber una definición política muy fuerte de arriba hacia abajo, que no permita nada que se pueda escapar. Un gran consenso de todas las fuerzas políticas y sociales. Y también esto de las fuerzas políticas y sociales. Yo eso creo que es importantísimo. Cuando se ha hecho algún trabajo de este tipo ha habido éxito, cuando se lo ha abandonado ha reproducido y yo creo que ahora claramente no hay una política vinculada con esto, ¿no? Es que así como no hubo política de seguridad, tampoco hay política nacional de seguridad, tampoco hay política nacional contra el narcotráfico. O sea, acá estamos abandonados a la buena de Dios. Felizmente ahora estamos preocupados. Realmente creo que... El problema es que dura una semana en la agenda y después se va. Sí, pero porque yo viene creo, otro tema que lo tapa. Yo creo y después... que la definición de la Iglesia ha sido muy importante porque la Iglesia va a continuar con esta posición. Detrás de la Iglesia tenemos hoy al Papa Francisco, que es un hombre que no es un improvisado neto, porque ahora es Papa, sino que lo viene luchando desde su época de cardenal y de obispo. Así que eso me da la sensación de que puede ser distinto, ¿no? Sí, hoy tiene definitivamente la voz de la Iglesia en la Argentina una fuerza espiritual y una fuerza, por lo tanto, de instalación de agenda que no tuvo antes, lamentablemente antes de la designación de Bergoglio como Papa, así que yo creo que eso nos beneficia definitivamente. Bueno, ahora en un ratito van a venir unas preguntas, pero antes que vengan esas preguntas, un pequeño ping-pong. Información de la salud de la presidenta, ¿hay alguna? ¿Salvo de la oficial? Se retrasó esa llegada. Yo, como te había contado fuera del corte, habíamos tenido en un momento de la semana pasada, las redacciones se movieron mucho, preguntando a ver qué pasaba realmente, sobre todo después lo que pasó lamentablemente con el expresidente, que la información no era mucha y había que andar corriendo. Y ahora tampoco. ¿No? Sí. Me parece que se oculta deliberadamente la información sobre el estado real de la presidenta. Yo he tenido una fuente, digamos, me parece valiosa, a la que le tengo mucha confianza, que no me dio mucha tranquilidad acerca digamos, sobre todo
no tanto del estado físico de la presidenta, sino del estado emocional de la presidenta. Bueno, esperemos que esta fuente esté equivocada, pero la verdad que yo quedé muy preocupada con la información que me dio e incluso se me dijo que uno de los médicos había recomendado la renuncia de la presidenta para que pueda realmente mejorar, para que todos los factores de estrés o de desequilibrio emocional puedan ser reparados definitivamente, que podrían ser reparados. Y bueno, y lo que se me dijo, la información que me dieron es que se tomó la decisión contraria. Obviamente va a seguir a su cargo, va a seguir en su cargo, por supuesto. Y bueno, y ojalá que esta información sea exagerada y que realmente la presidenta esté bien y pueda ejercer como corresponde sus funciones a cargo del Ejecutivo. Bien, como les decía, este programa va en vivo, los televidentes lo ven, nos llaman por teléfono, hacen preguntas, comentarios. Pascual de Ramos Mejía. El gobierno abre las puertas para que ingresen dólares y no se investiga de dónde provienen. El gobierno permite que se laven dinero. Este es un tema vinculado con el famoso, ¿no? Blanqueo. Blanqueo, ¿no? Sí, y sí, porque el blanqueo estuvo y no se preguntaba. No, estuvo y está. Está. Y no se pregunta. No, estuvo, está y quieren que siga estando, porque como no les llega lo que tiene que llegarle, lo quieren continuar. Bueno, Pablo de Mendoza dice, faltan controles en las fronteras. En Argentina circula droga por todos lados y todos lo saben. Así es así, es innegable, es innegable. Walter de la Plata. En mi ciudad se vende droga en la puerta de estudiantes y gimnasia. La policía y el gobierno lo saben perfectamente. Sí. Zulema. En Suecia se cierran 3 cárceles porque no hay presos. Ese es un dato que salió en todos los diarios. Acá se escapan y hay más de 251 cárceles donde se escapan presos todos los días. Hay un promedio de un preso por día. Es fantástico. Sí, es la sensación del descontrol, de que a nadie le importa nada, ¿no? Realmente estamos a la buena de Dios. Víctor de Zona Sur. Me parece una locura lo que dice el gobierno sobre el tema de la droga. Ya estamos como en México. Es un problema serio. Creo que no estamos como en México porque no estamos abajo de Estados Unidos. Porque si no estaríamos. Que es el gran consumidor. ¿Cuál es el gran consumidor? Estados Unidos. Está bien, ellos no son narcotraficantes, pero ellos la consumen. Sí. Y México hará ahí la zona de producción. Y sí. Correcto. José de San Martín, la provincia debe dividirse así poder manejarla mejor. Bueno. Juan Alberto Yaría manda saludos al doctor Brown. Yaría, no sé si ustedes se acuerdan. Fue secretario de lucha contra el narcotráfico. Con Dualde, y se hizo una política realmente excelente vinculado con eso. La política y la sociedad como contenedor, esto que vos decías. Bueno, muchísimas gracias, nos acaba el programa. Así que muy amable. Muy amable, Silvia. Carlos, hemos tenido a 2 periodistas en serio, así que yo les agradezco su presencia y a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.